Imagínate a ti mismo siendo apenas un niño, en las primeras eras de FNAF, o las medias. Eres alguien muy apegado a la franquicia, y por cosas del destino, conoces a los Fangames. Ya sabes, los típicos Five Nights at Candy's, Pop Goes, Dormitavis, y un largo etcétera. Quedas tan fascinado con estas experiencias que, te llena el interés el poder desarrollar una de estas experiencias por ti mismo. Así que empiezas a buscar cómo se puede hacer una de estas, y conoces a los candidatos más virales para hacer una. El conocidísimo ClickTeam, Unity, Unreal Engine, y el menos conocido, hablado, y usado de todos. Scratch. Para los que no sepan, Scratch es un motor de desarrollo de juegos relativamente sencillo, en el cual a través de un sistema de bloques, puedes crear tus propios proyectos o juegos a través de este sistema. Aunque, aún con su sistema tan sencillo, esto no impidió que la gente volara su imaginación, y demostrara el verdadero potencial que tiene este motor, en especial hablando del lado de FNAF. El cual, hasta consiguió crear su mundo propio de fangames, del cual normalmente se estereotipa de no ser tan bueno, ya que a vista general del público solo están los fangames que son verdaderamente malos, o que no se toman en serio a sí mismos. Pero quizás si hurgas un poco en el basurero, te puedes encontrar verdaderas joyas, que merecen ser dignas de ser tratadas como fangames fuera de esta página, porque algunos llegan a tener un nivel de calidad verdaderamente inmenso, y conceptos verdaderamente creativos e interesantes. Técnicamente, un motor un poco infravalorado. Entre los fangames que más se destacan en esta página son Five Nights at Endros, How to Survive, el ya demasiado hablado en este canal Baxters, The Sparks, Ardent Nocte, y la trilogía que nos trae aquí el día de hoy. Emas. Una trilogía que, pues aunque sus dos primeros juegos no sean tan destacables, supieron cómo dejar marca en los fangames de Scratch hasta hoy en día. Pero hoy no venimos a hablar de toda la saga, sino en un juego en específico, que de seguro ya sabrán por el título. Emas Party Palace. Un juego salido el 26 de agosto del ya pasado 2023, salido de las manos de Casey, el creador de la saga original, y Chuck Parker, creador de la saga de How to Survive. Juego el cual, ha sido alabado bestialmente por una gran parte del fandom de Scratch, siendo considerado como de los mejores fangames hasta ahora. Pero, ¿es acaso tan bueno como se dice? Vamos a averiguarlo aquí, y ahora. Y ahora sin más con qué alargar, vamos a adentrarnos en este mundo lleno de clones de la conejita blanca, a ver qué es lo que nos ofrece. Al comenzar, después de pasar por una pantalla de carga innecesaria, la típica advertencia, y la pequeñísima presentación del juego, se nos muestra el menú, en el cual, tendremos a Emma parada en una zona del lugar. Que adelanto, al pasar las noches, tendremos la posibilidad de tener menús con distintos personajes y zonas. Es un menú muy interesante y bien hecho, cosa que ya me hacía falta después de ver dos cagadas seguidas. Al darle a New Game, se nos mostrará una cinemática de un auto llegando a Birthday Bash Palace, que será el local en el que tendremos esta travesía. Y pues nada, entramos al lugar, y nos llamará un tal Michael a decirnos que, agradece que hayamos cubierto su turno, y luego nos empezará a explicar cosas simples. Ya saben, las compuertas a nuestros lados, las cortinas, y las cámaras. Y también, al pedirnos que nos volteemos, se nos mostrará lo que será el personaje más importante para este juego, Emma. Se nos contextualiza con que, esta no actuaba acorde a la programación de los shows, así que la pusieron en mantenimiento para arreglarla. Después de colgar la llamada, Emma se activará, y nos dirá lo siguiente. Hola. No te alarmes, no estoy aquí para hacerte daño. No debiste haber venido aquí. Aunque algo horrible me ha pasado a mis amigos. Ellos están muy enojados y asustados. Pero quiero ayudarte. Ellos tratarán de venir por ti. Pero yo puedo detenerlos, solo tienes que decirme cuándo. Jared y Sebastian saben que estás aquí. Ellos van a venir a este cuarto, a las cortinas. Yo puedo detenerlos. Solo dime cuándo, presionando los botones del dispositivo. Te deseo suerte.
Primero que nada, la presentación a este juego está muy bien, el hecho de que te vayan explicando las cosas básicas y una parte de las mecánicas se agradece, para con eso poder preparar al jugador para lo que se le vendrá. Y también, la presentación de Emma es muy buena, genera interés en quién es este personaje en realidad, y sobre sus orígenes, lo cual adelanto, ella nos lo irá relatando al pasar de las horas. Y también, es muy bueno cómo maneja la idea del animatrónico que nos ayuda. Y de seguro dirán, que el hecho de que un animatrónico nos ayude no es algo original. Y sí, pero mientras otros juegos tienen un enfoque de animatrónico protegiéndote de forma física, Party Palace pasa por un enfoque más apegado a lo paranormal, lo cual es más que todo curioso. Y luego de todo lo que ha dicho Emma, comenzar a la primera hora. En esta hora, como ya se nos había adelantado, seremos atacados solamente por Jared y Sebastian. Jared recorrerá todo el local hasta asomarse por las cortinas, y si lo ves ahí, deberás de tocar el botón que está más a la izquierda. Y Sebastian será lo mismo, solo que con este deberás usar el otro botón a la izquierda. Y bueno, el gameplay de esta primera hora, pues se siente demasiado simple y fácil. No es ninguna tarea complicada pasarse esta noche, solo es de andar viendo la cortina, nada de cámaras, nada de ventilaciones, simplemente nada más que espantarlos con Emma. La única cosa que te podría matar en esta hora, es que te equivoques de botón, porque olvidé mencionarlo, y es que si presionas el botón equivocado, o presionas uno sin haber nadie ahí, Emma te matará instantáneamente. De ahí, es una noche simple y sencilla, algo que hacer sentir esto poco destacable y especial. Aunque no creo que deba esperar mucho, después de todo es la primera hora. Y también, no está tan mal como introducción jugable, es justamente sencillo, e introduce al jugador en las primeras mecánicas del juego, preparándolo para todo lo que se acerca. Y bueno, de que nos pasamos la primera hora, y desbloquearemos unos perks, junto a un nuevo menú. Lo siento mucho por mis amigos. Están furiosos después de lo que nos pasó. Ellos están asustados, eso es todo. No recuerdo mucho, pero sé que algo malo pasó. Yo solía estar como tú, feliz y viva. Pero ahora, no puedo respirar. Apenas puedo moverme, y todo está oscuro. El que nos haya hecho esto, lo pagará. Y al pasar al menú, podremos, como ya dije, cambiar al menú al que se nos desbloquee, y revisar los perks. Técnicamente, estas son ventajas que se desbloquearán al completar ciertas misiones, los cuales nos ayudarán mucho en noches avanzadas. Claro, las formas de obtener de algunos perks es algo rara, o hasta exigente, pero ¿qué más se le va a hacer? Y bueno, ya sin nada más que sacar, pasemos a la siguiente hora. En esta hora, aparte del aumento en dificultad, tendremos el añadido de dos nuevos personajes, los conejillos. Estos van a estar en la sala de suministros, y deberás de tenerlos monitoreados todo el tiempo, y cuando uno de ellos se vaya de ahí, deberás de presionar el botón más a la derecha para que Emma diga en qué lado está, y ahí cerrar la ventilación correspondiente. Esto sonará algo complejo, y de seguro alguien se perdió un poco en la explicación, pero créanme que es más sencillo de lo que suena. Y bueno, la adición de estos personajes, está bien en el apartado de gameplay, cumple su función para hacer el gameplay mucho más divertido, y añadirle un poco más de dificultad, sin llegar a ser una mecánica sencilla, o una extremadamente extensa. Es una mecánica que funciona, y es una selección de mecánica que hace el gameplay más entretenido y fresco. De aquí el gameplay solo puede ir a mejor. ¿Verdad? Aunque, en el apartado de historia, el añadido de estos personajes se siente innecesario, ya que no se explica quiénes son en realidad o quiénes los poseen. Pero como el apartado de historia no es de mi interés, lo dejaré pasar por ahora. Y bueno, ya no hay nada más que comentar aquí, así que nos pasamos esta hora y desbloqueamos un nuevo menú, junto al modo arcade. De vuelta a cuando era normal. Yo solía amar venir a Birthday Bash Palace. Le solía rogar a mi mamá y a mi papá para venir todos los fines de semana. Solía jugar juegos con mis amigos. Y sobre todo, amaba ver a los conejitos cantar y bailar.
Pero había un hombre, un trabajador. Él constantemente nos miraba fijamente a mí y a mis amigos. Desearía saber qué estaba planeando. Quizá podría habernos salvado. Y al volver, podremos ingresar al modo arcade, en el cual al jugar, jugaremos un juego de tiro al pato. Técnicamente, los patos normales nos darán 1 punto, los grises ni idea, y los dorados 6 puntos. Y también el conejo que saltara nos bajará una gran cantidad mientras más le disparemos. Y al completarlo, podremos conseguir dinero para comprar tanto ventajas para el arcade, o cosméticos para la oficina. Es un añadido interesante y entretenido, y aunque no de mucha rejugabilidad, sirve para mantener al jugador entretenido por un mayor rato, y es agradable después de pasar por tanto suspenso. Y bueno, ya con todo esto cubierto, pasemos de una a la tercera hora. En esta hora, aparte del aumento en dificultad, tendremos el añadido del último animatrónico, Skipper. Este lo que hará será salir de su party room para ir hacia varias cámaras, hasta que sus ojos desaparezcan en cierto punto, y cuando veas que desaparecieron, deberás de darle al primer botón a la derecha, para que Emma lo resetee. Sobre la adición de este personaje, simplemente hizo que el gameplay fuera aún mejor. Como dije, este juego elige las mecánicas de forma que se siente muy fresca, y hace que el gameplay se vuelva cada vez más divertido por cada adición, siendo cada una menos simple que la anterior. Y este personaje, junto a los conejillos, harán que este juego no se te haga tan fácil. Ojo, digo no tan fácil, porque tampoco es como que añada mucha dificultad, ya que te lo puedes pasar de manera medio sencilla, y lo único que te puede joder las horas es la batería, o seleccionar mal un botón. Aunque también hay ciertos momentos en los que se va un conejillo junto a Skipper, y puede que eso te cause la muerte, pero es poco probable. En fin, tiene un gameplay que, aunque sea simple y un poco fácil, aprovecha bien sus mecánicas en todo momento, y añade cada una de manera que se siente fluida y fresca, y sientes una buena satisfacción al pasar alguna hora aún con su simpleza. De verdad que esto es una buena muestra de lo que la gente logra con este motor tan simple y con muy mal ojo. Y luego de tener la batería con solo una barra, nos pasaremos esta noche finalmente. El día en el que pasó fue un sábado. Emma dejó de cantar en el escenario mientras todos los demás lo seguían haciendo. El trabajador fue a hablarle a Emma en el stage. Se veía muy molesto. Lo vimos llevar a Emma al cuarto detrás de stage. Le sugerí que lo siguiéramos para ver si Emma estaba bien. Esa es la parte de la que más me arrepiento. De aquí, no hay nada que realmente sea llamativo, lo único que desbloquearemos será un nuevo menú, y quizá algunos perks si decidiste hacer unos retos, así que mejor vámonos directamente a la hora 4, y hablemos sobre unos cuantos apartados. En esta hora, pues lógicamente, no se activa nadie nuevo, y lo único distinto es la dificultad, y ya. Sobre esta noche, es la más frenética de todas, y hará que la adrenalina te recorra por las venas, ya que los animatrónicos desde aquí empezarán a hacerte grandes combos, y la batería se te drenará más rápido que la de un iPhone. Aunque yo me la pude pasar con solo un 1% de la batería, así que si yo me la pude pasar con mi tremenda skill issue, estoy seguro de que tú también podrás hacerlo. Como dije anteriormente, la jugabilidad de este juego está muy bien lograda, cumple con su objetivo de hacerte sentir adrenalina y ser entretenido, sin llegar a lo extremadamente sencillo, o a lo extremadamente complicado. Simplemente el gameplay está muy bien moderado, y se siente verdaderamente divertido y fresco. Esto sí es algo digno de un buen fangame, incluso puedo decir que es mejor que algunos juegos fuera de la página del gato naranja. Aunque, aún con todas las rosas que le estoy tirando a esto, hay una cosa de la que me quiero quejar. La optimización. Simplemente, la optimización es lo que se encarga de que la experiencia sea menos disfrutable, ya que esta es extremadamente mala, y hace que la experiencia sea menos satisfactoria, ya que esta te va a limitar mucho la visión de las cámaras, y de voltearte a ambos lados. Sumado a que va a hacer que los timings de los animatrónicos se achiquen, y te den muy poco tiempo para reaccionar.
Por algo lo he estado llamando clones por montones desde hace un largo rato. Pero Vicio, la optimización es mala sí, pero ¿a qué te refieres con clones por montones? Solo ve a los archivos del juego, y lo verás. Vale, entraré a los archivos del juego, no creo que sea la gran cosa como él está diciendo. ¿Qué? ¿Pero qué leches es esto? O sea, ¿me estás diciendo que de todo el contenido que hay de juego solo está conformado de 7 putos objetos, de los cuales hace que todo esté hecho a base de los clones de Scratch, los cuales si se ejecutan varios a la vez pueden causar que el rendimiento del proyecto sea extremadamente mala, y más si estos tienen unas funciones muy específicas? Vaya, que te lo he spoileado desde el video de Scrapyard. Y pues sí, amigo mío, a estos tremendos subnormales se les ocurrió la idea de hacer que el juego se basara mayoritariamente en clones, y de tanto contenido que hay del juego, ya se pueden imaginar lo subnormalesco que llega a ser esto. Ni siquiera hicieron el intento de hacer que el juego corriera mejor de alguna manera, simplemente sacaron los primeros comandos que les salía por el ojete y los ponían, sin más. Ya me imagino a estos tíos diciendo en una llamada en Discord que... Vaya, si hacemos que el juego esté basado mayoritariamente en clones la gente nos tomarán como los mayores profesionales de la historia, dejando en lado que el juego quizá termine estando horriblemente optimizado, pero, el profesionalismo es lo que cuenta, ¿no? Pues sí que les funcionó, pero ¿a qué costo? Si casi nadie puede jugar esta experiencia gracias a su intento patético de hacerse los tipos con la mayor IQ de la historia, y que están manchando su reputación como desarrolladores, haciendo un juego bueno con una optimización que verdaderamente da una vergüenza horrible, y hace que la experiencia sea todo menos disfrutable. En fin, no sigan el ejemplo de estos chavales como desarrolladores, si no quieren cometer jugadas tan horribles como esta, incluso peores que las del humor crudo en Bupas Diner, y la experiencia hiperfastidiosa de Sesame Paradise 1. Bueno, debería de relajarme con algo, así que pasemos con el apartado técnico. En serio tengo que decir algo sobre él. Es que en serio, es de los mejores apartados gráficos que he visto en un fangame de Scratch. Todo está increíblemente diseñado y bien detallado, y aunque no tengan detalles increíblemente hechos, están extremadamente cuidados, y hacen que todo sea extremadamente bonito visualmente. Sobre las salas, no hay ni una sola que me disguste verdaderamente, ya que todo está muy increíblemente hecho, hasta el más mínimo detalle está cuidado. Las posiciones, los escenarios, los detalles, la paleta de colores, simplemente todo está increíblemente trabajado. De verdad que en el apartado técnico se llevan mis aplausos. Sobre los diseños de animatrónicos, aunque sea algo simples, estos están muy bien hechos, y sus detalles los hacen ver mucho mejores, como el pelaje, y los endoesqueletos. Mi única queja sería con los conejillos, ya que estos tienen una mandíbula que se siente demasiado grande a comparación de otros animatrónicos, y se ve mucho más rara en sus jumpscares. De resto, no tengo ninguna queja con nadie. Y de aquí, ya no tengo mucho más de qué sacar, es de los juegos con mejor apartado artístico que he visto hasta ahora en Scratch, aunque no sea mi favorito, ya que ese se lo lleva el de Baxters. Y de aquí, ya no tengo mucho que sacar, del apartado sonoro, pues está decente, y nada más. Y bueno, con todo esto dicho, nos pasamos esta penúltima hora de una buena vez. Después de que fuéramos al backstage, ahí es donde paso. El trabajador nos sonrió, pero no dijo nada. La última cosa que pude recordar fue su etiqueta de nombre. Su nombre se quedó para siempre grabado en mi memoria. Su etiqueta decía Michael White. Espera, ¿Michael es tu hermano? ¿No estás aquí para ayudar después de todo? Estás aquí para torturarme y a mis amigos. Me aseguraré de que te arrepientas de lo que has hecho.
Y entonces aquí estamos, en la hora 5, el final de esta travesía. Ya no tenemos a nadie de nuestro lado, estamos solos en esta, y la que antes solía ser nuestra compañera ahora es nuestra enemiga, tomando una nueva apariencia e identidad, llamada simplemente The Project. Esta tendrá varias vías para atacarte, pero se evita de manera muy sencilla. Y es que tienes que revisar tanto las ventilaciones como el pasillo, y si la ves en alguno de estos, deberás de mantenerla alumbrada hasta que se vaya. Y en la parte de atrás irá apareciendo lentamente, y si la ves formarse, deberás de mantenerla alumbrada para que desaparezca. Y también, tendremos a un trío de animatrónicos, los Burn. Estos aparecerán en cámaras al azar cada cierto tiempo, y deberás de buscarlos constantemente, y si ves a uno, deberás de sonar la alarma para espantarlos. Y bueno, sobre esta boss fight, es de las mejores que he visto hasta ahora en esta página. Es increíble cómo es esta boss fight jugablemente, siendo extremadamente entretenida, y te impone un gran reto, sin llegar a ser extremadamente sencilla, o extremadamente complicada. ¿A qué me refiero con esto? Pues es simple. Las mecánicas están puestas de manera en la que, si llevas un pequeño rato jugando y te acostumbras a ellas, se vuelven sencillas. Pero gracias al constante movimiento, y la manera en la que estas están hechas, quizá te termines salteando una sin saberlo, y termines muriendo. Y no, que esto no es fastidioso, o al menos no aquí, ya que si aquí mueres, sabes perfectamente que el que la cago fuiste tú, y te atrae más a poder pasártela y hacer prueba y error. Es una boss fight que aprovecha muy bien sus mecánicas, y de verdad que se siente muy entretenida y bien hecha. También, como dije en el video de Scrapyard, una boss fight debe de ser algo en lo que sientas que estás en un 1 versus 1 contra tu enemigo, y este juego que verdaderamente respeta esa regla. Ya que mecánicamente es Project quien es la amenaza mayor, y el resto solo se queda como relleno, y no como una amenaza verdaderamente fastidiosa. Un punto a favor para Clones por montones. En fin, es una boss fight que aprovecha verdaderamente bien su jugabilidad, y da una experiencia verdaderamente disfrutable, y una atmósfera muy bien lograda, junto con un concepto muy bien plasmado. De verdad, esto es un ejemplo de cómo hacer verdaderas buenas boss fights en un fangame de FNAF, incluso es mejor que las boss fights de algunos fangames. Sobre el apartado técnico no hay mucho de qué sacar, ya que casi todo es lo mismo pero incendiado o destruido, pero sigue estando muy bien cuidado y bien trabajado, aunque hay salas que parezcan que no hayan cambiado mucho. Sobre el diseño de Project, está muy bien hecho, y da una muy buena pinta de un humanoide monstruoso, sin dejar de parecerse a un animatrónico. Aunque no parezca tanto como un animatrónico escuálido, como lo intenta aparentar su cuerpo. Aunque no deja de ser muy bueno, y dar la pinta de un verdadero monstruo con forma de animatrónico. Sobre los diseños de los Burn, estos se ven extremadamente bien detallados, y como ya lo recalqué hace un rato, hace que sus modelos se vean muy bien gracias a los detalles. Siendo el más destacable de todos Yare, porque, pues solo mira eso, se ve extremadamente bien detallado, y no parece para nada hecho en algo como Scratch o Turbo Warp. Como dije, el apartado gráfico de este juego es verdaderamente aplaudible. Sobre el apartado sonoro, el sonido de la linterna es algo raro, y hay sonidos que aún se mantienen de los momentos anteriores de este juego. Aunque algo destacable es la música de fondo, la cual estarán escuchando en este mismo momento, que es una muy buena elección de banda sonora, ya que esta te sumerge increíblemente en la atmósfera, sin dejar de escucharse muy bien. De aquí, ya no hay nada más que sacar, así que después de pasados los minutos, Emma se nos aparecerá de frente de nosotros, y todo empezará a temblar. Hasta que todo se quede en negro. I'll donate $5. Y luego despertaremos acostados en la camilla de una ambulancia. Pero... Y así señores, es como se acaba esta travesía en este mundo lleno de clones por montones, por ahora. Y con una música con copyright, increíble. Y bueno, después de todo lo dicho anteriormente, ¿qué podemos sacar de Party Palace?
Pues, en lo personal, este me parece de los mejores fangames que he jugado en la página del gato naranja. Aunque no es mi favorito, porque ese puesto claro se lo lleva Baxters. Pero volviendo a Party Palace, este de verdad que se merece casi todo el reconocimiento y halagos que tiene, ya que es un juego verdaderamente genial. Tiene un gameplay que, aunque sea simple y algo sencillo, aprovecha bien sus mecánicas para ser entretenido, aunque la experiencia se vea afectada gravemente por su optimización, unos gráficos verdaderamente increíbles, unos conceptos bien plasmados, un apartado sonoro que es decente, y una historia que, pues se nota que está incompleta, ya que aún quedan muchos cabos sueltos y preguntas al aire. Pero bueno, al parecer este no será el último juego que tengamos de esta saga, así que toca esperar a ver qué sale. Y con esto dicho, Party Palace se lleva un 8.2 de 10. Es un fangame con una calidad increíble, y que verdaderamente les recomiendo mucho echarle un vistazo, pero no sin antes conseguirse una PC más que decente. Ya lo dije antes, y lo vuelvo a decir, de verdad que este es un ejemplo muy bueno de lo que se puede lograr con un motor tan simple, y con muy mal ojo. Y bueno, hasta aquí llegaría el video. Vaya que me siento feliz de por fin haber plasmado toda mi ira generada por la optimización de este juego, y quizá poder abrirle las puertas a algunas personas a explorar un poco más de este motor. Pero bueno, toca despedirse por ahora. Espero que tengan un buen día, recuerden mantener la optimización de su fangame lo más decente posible si van a hacer que sea bueno, mientras yo me iré preparando, porque desde aquí ya he abierto mis puertas al infierno.